Sí, ya, Maribel, ya se ve la primera Maribel. diapositiva. Perfecto. Si quieres expandir toda la pantalla. Excelente. Bien. Comenzamos entonces. Bien. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de prevención del suicidio. Mi nombre es Maribel Guevara y me gustaría iniciar con una reflexión por parte de ustedes, por parte de todos los que estamos ahora. ¿Qué es la vida? ¿Cómo conceptualizamos la vida? ¿Qué pensamos que es? ¿Qué pensamos que es la muerte para nosotros? Y desde nuestro pensar, desde nuestra creencia, desde todos los elementos que integran nuestro pensamiento, nuestra visión de la vida, ¿qué es el suicidio? Son tres palabras que pueden encerrar grandes enigmas para unos, pensamientos, anhelos, dudas, cuestionantes, pero que vale la pena reflexionar desde donde yo estoy, porque si hay algo importante es identificar al suicidio no desde la vista que otro lo haga, sino desde donde yo como individuo, como ser, me presento ante la vida y experimento esto. ¿Por qué lo digo? Así como todos los que estamos vivos tenemos la posibilidad de morir en algún momento, aunque muchos pensemos que no, también tenemos la posibilidad de llegar a suicidarnos. ¿Qué es el suicidio? El suicidio, pues, es justamente esta situación a través de la cual no es que el suicida quiera terminar con su vida la mayoría de las veces. Lo que sucede es que todas las herramientas, todos los elementos con los que cuenta para solucionar una problemática, una encrucijada de vida, parece ya no da resultado. Y ya no tiene herramientas, ya no sabe cómo enfrentar. Entonces, generalmente lo que sucede es que lo que desea es concluir con ese sufrimiento, con ese pesar, con esa situación de la cual no encuentra alternativas de salir adelante. No necesariamente piensa en que desea morir, sino que lo que desea es que esto ya no suceda. Esto a lo que se está enfrentando, lo que está viviendo, lo que está cursando y que no cuenta con las herramientas, los medios a través de los cuales trascender como lo ha trascendido durante toda su vida, ante otras situaciones, ante otros momentos de dificultad, en ese momento no lo tiene. Entonces, llega a esta situación donde desea o piensa, considera el suicidio. Es por eso tener claridad que sin importar sexo, sin importar edad, sin importar posición cultural, económica, académica, sin importar la latitud en la que nos encontremos del mundo, sin importar la religión, el suicidio se presenta en el ser humano por la simple y sencilla razón de que somos seres humanos, estamos vivos y podemos llegar a tener situaciones así. Ante esta situación, es importante considerarlo desde esa subjetividad. Una de las herramientas que como terapeutas tenemos nos puede enriquecer es ver esta perspectiva no desde el otro, no desde el consultante, el cliente o el paciente, sino desde mí que estoy vivo y que para hacer este vínculo empático con el otro requiero darme cuenta que en cualquier momento yo también puedo estar en una encrucijada similar. Y desde esta perspectiva entonces, la reflexión de lo que para mí es vida, de lo que para mí es muerte y de lo que para mí es suicidio, quizás desde mi punto de vista serían elementos muy importantes a considerar en el terapeuta inicialmente. Cuando hay algunas situaciones de complicaciones en ese sentido, cuando hay algo que nos angustia, cuando hay algo que vemos que allí causa o detona alguna situación, algún destello que llame la atención, sabemos la importancia de tener esta parte de terapia. ¿Para qué? Para que nosotros también trabajemos. Eso es algo que requerimos a nivel personal y que como terapeutas lo sabemos. Entonces,
después de reflexionar lo que es vida, muerte, suicidio, vayamos a lo que desde la parte muy general, porque hay distintas corrientes, teorías, análisis, estudios donde se ve y hay un esquema así como muy amplio, pero para tratar de ser muy, muy concretos y muy concisos, manejamos, he decidido tomar en cuenta estos 4 elementos. La ideación suicida, el intento suicida, el acto suicida fallido y el acto suicida consumado. La ideación, cuando empiezan esos pensamientos, cuando la persona empieza a tener esas ideas que están circundando ante esta circunstancia de que no quiero seguir viviendo porque esto que vivo es intolerable y no puedo resolverlo. Entonces, empiezo a tener estos pensamientos de cómo podría ser, qué es lo que yo procedería a hacer, de qué forma, qué ocuparía, cuándo lo haría, dónde lo haría, a qué hora lo haría, en qué circunstancias lo haría. Y empiezo a pensarlo conforme más voy afinando estos pensamientos, se vuelve más detallado y entonces puede tener mayores elementos de probabilidad de que se lleven a cabo. Es por eso que como terapeutas es importante ver y escarbar. Se tiene el tabú, el mito de que si le hablamos de suicidio al paciente, al consultante, se le van a integrar ideas que él no tenía y que esto es riesgoso y que no es saludable. Y la verdad es que no. Esta es una situación que se tiene que hablar con toda la naturalidad, así como se habla de la vida, así se puede hablar del suicidio, pensar directamente si has tenido ideaciones suicidas, si has pensado en atentar contra tu vida, si ya hay un antecedente incluso de que nos los esté refiriendo a algún familiar, a alguna amistad, que generalmente es lo que sucede, no llega el paciente por sí mismo, sino que generalmente hay una referencia de algún ser cercano que está manifestando su interés y que está notando que hay esta situación o que se lo ha comentado o que ha visto cosas raras. En un momento vamos a hablar sobre ello. Pero ahorita para dar a el marco a lo que es la ideación suicida y lo importante de identificarlo terapéuticamente es justamente eso. Entre más esquematizado, entre más preciso, entre más detallado tenga la ideación, hay mayor posibilidad de que el acto se realice. Y en consecuencia, esos focos rojos se van prendiendo con mayor intensidad. Y entonces hay que intervenir. Tenemos el intento suicida. Cuando la persona lleva a cabo el acto para atentar contra su vida, contra sí mismo, sin embargo, ese intento de alguna forma no llega a ser tan letal como para que se lleve a cabo. Por ejemplo, tengo el frasco de pastillas, pero me tomo 4 pastillas y es paracetamol. Me tomo 8 pastillas y es paracetamol. De alguna manera, la persona que lo está tomando, y si sabe lo que está tomando, sabe que no se va a llegar a ese punto de término de vida. Sin embargo, sí lo está haciendo, sí está tentando. Para muchos es que está llamando la atención. Estos juicios, y eso es muy importante tenerlo desde la parte terapéutica, que sabemos que como terapeutas los juicios de valor, los prejuicios tendrían siempre que mantenerse al lado para dar un óptimo servicio ético y profesional y tener esta apertura y esta visión hacia nuestros pacientes. En esta parte de suicidio son muy importantes. ¿Por qué? Por lo delicado del tema y porque a veces las creencias que ya traemos, las ideas que ya traemos como personas limitan la efectividad de lo que nosotros podamos realizar o llevar a cabo como terapeutas. Entonces, ante esta situación, es importante hacer notar que cuando hay un intento suicida, ya se pasó de la ideación, ya se fue a algo físico, ya lo está instrumentando. En ese sentido, pasa a ser entonces de mayor riesgo. ¿Qué sucede? Cuando una persona empieza con la ideación, es un foco rojo.
Cuando hay un intento, ya hizo una conducta, ya hay un comportamiento. Entonces, ante esa situación es muy, muy importante tener en cuenta que quizás está haciendo los intentos y después de algunos va a ir afinando el método y la letalidad. Si ahora me tomé 8 pastillas de paracetamol, quizás para la siguiente vez no tomo paracetamol. A lo mejor tomo algún tipo de antibiótico, a lo mejor tomo algún tipo de psicotrópico que me puede causar un efecto más profundo y a lo mejor me tomo el frasco. Entonces, es por eso que cuando hay un intento ya como tal, ya se realizó una conducta, es muy importante que el terapeuta tome conciencia que no es llamar la atención en un sentido de que estoy chantajeando, estoy manipulando, sino desde la perspectiva de que ya se llevó a cabo un acto y la persona ya está instrumentándolo y en ese sentido hay que tener mayor atención. Pasamos al acto suicida fallido. ¿A qué se refiere? La persona llevó a cabo todos los elementos necesarios para que se llevara a cabo el acto de forma fulminante. Por ejemplo, colgó la soga, se dio a la tarea de estar checando el reloj, viendo, cronometrando con la familia cuando estuviera solo, en las condiciones que le permitían llevar a cabo el acto. Hizo todo lo que tenía que hacer para que el acto se llevara a cabo y realizó el acto. Sin embargo, al hacerlo, pues no sé, quizás la cuerda se rompió, quizás llegó de momento alguien que no se esperaba y logró impedir que el acto tuviera un final, el final que buscaba la persona. En fin, hay algunas situaciones que de alguna manera impiden que este acto se lleve a cabo, pero no depende de la persona, no depende de la persona que está intentando quitarse la vida, sino de una situación en torno. Tanto en el intento suicida como en el acto suicida fallido, en la práctica es a veces muy recurrente que se escuche, a veces desde la parte de la atención psiquiátrica o de algunos médicos o de familiares o de amigos, es, ay, pues si te hubieras querido matar, le hubieras puesto bien las balas a la pistola. O sea, no te hubieras puesto acá, es aquí, te hubieras fijado en dónde. Sale alguna nota, ya, es que esa persona sí se quería matar. Ellos sí se aventaron, se quisieron aventar del puente más alto y cuando pasan muchos autos en la hora pico. Entonces, este tipo de comentarios, estamos hablando que la persona que tiene un intento suicida es porque ya está en esta encrucijada, como les decía al principio, donde ya no ve salida, ya no ve alternativas. Su autoestima está muy, muy devastada, hay una desesperanza manifiesta, hay una pérdida de sentido de vida. Ante estos elementos hay una alta vulnerabilidad emocional, una fragilidad manifiesta. Si además de esta situación, encima vive la experiencia de decir, hasta eso lo hago mal, como en el caso del acto suicida fallido, o sea, soy tan incapaz que hasta esto me sale mal. Entonces tiene un doble dolor. Si esa persona de por sí tiene una vulnerabilidad muy alta en ese momento y por eso decidió atentar contra su propia vida, el hecho de haber fallado y de incluso a veces las burlas, las faltas de respetos, los sarcasmos que hay en el entorno social que lamentablemente se dan y que a veces incluso, reitero, vienen del cuerpo médico, lamentablemente, estas situaciones que a veces se dan con la creencia de que es para que le implique yo que le eche ganas, para que salga adelante, es que le estoy picando para que se levante. La verdad es que una persona en esas condiciones no es lo que requiere. Requiere un apoyo terapéutico adecuado. Entonces, estas dos situaciones, tanto el intento como el acto, tienen esa doble circunstancia, que además de la vulnerabilidad del paciente, el terapeuta tenemos que estar conscientes que hay que atender lo otro. Hay que atender esta parte donde se siente frustrado ante un hecho, se siente burlado, se siente inepto hasta para eso. Y considerar que es altamente probable, sobre todo en el acto suicida fallido, que lo va a intentar de forma muy, muy cercana nuevamente
y esta vez va a ser un nivel de letalidad más alta. Si esta vez utilizó a lo mejor el cortarse las venas, en la siguiente ocasión a lo mejor se va a dar un balazo. Va a buscar elementos más letales, en donde esta persona considere ya no habrá error, ya no habrá esta parte donde haya fallado. Es por eso que terapéuticamente lo recomendable es que cuando hay un intento suicida, ya sea como les decía, el intento o el acto fallido, lo recomendable es que en primer lugar la persona suicida que tuvo el intento suicida no se deje sola. El abordaje terapéutico es inmediato, es escucharle. A veces solo necesitan hablar. De verdad, a veces solo requieren expresar la situación. Y recordemos que como terapeutas, cuando los movemos hacia otra visión, hacia otra circunstancia, hacia otro enfoque, hacemos un cambio en toda su visión, en todas sus esferas. Entonces, ante una situación de estas, a veces el hecho de llevarlos al cuerpo, al observar su cuerpo, analizar su cuerpo o de analizar algo en lo que ellos tengan un área de gozo o de éxito o de satisfacción, llámese deporte, llámese la parte académica, lo que sea que para ellos refiera algo importante, nos va a ayudar como herramienta para podernos trasladar a un área de fortalezas en él y de ahí empezar a tener recursos para irlos estabilizando. Recordando que trabajamos ante estas circunstancias, trabajamos paralelamente entre terapeutas, psiquiatras, médico general, si fuera el caso, y dependiendo del tipo de lesiones, las especialidades que se requieran. El acto suicida consumado, bueno, como su nombre lo indica, pues es cuando finalmente el individuo lleva a cabo su objetivo, tiene el logro del mismo y ante esta situación, pues ya el trabajo con él ya no es posible realizarlo, pero ahí es muy importante llevarlo a cabo con la familia. Tanto en este punto como en los anteriores, es importante darles el apoyo terapéutico familiar o al entorno en el cual el individuo se desenvuelva, dependiendo de las condiciones, si es un menor, si es un adolescente, si es un adulto joven, si es un adulto mayor, dependiendo de las condiciones. Posteriormente tenemos esta parte que yo les decía, hay muchas situaciones de estos tabúes o de estas creencias o de estos prejuicios. Y al respecto hay muchos mitos que se manejan tanto socialmente, desde la parte religiosa también, y también lo encontramos desde la parte a veces, incluso como les reitero, del cuerpo médico. Mitos y realidades, que por ejemplo el hecho cuando comentan, es que está loco, ¿qué le pasa? Y las situaciones que a veces hablan frente a la persona como si no estuviera, ignorándole y enjuiciándole ante los demás. Este tipo de circunstancias o de comportamientos lastiman y laceran. Porque es importante entonces, cuando se atiende a un paciente bajo estas condiciones, escuchar su versión en privado y escuchar también, porque es muy valioso, quiénes le están acompañando, quiénes le están refiriendo, pero no necesariamente llegando al enfrentamiento, para que este tipo de juicios no se emitan frente a la persona y podamos canalizar o podamos reestructurar o dar una psicoeducación a las redes de apoyo que podrían ser las personas que están al lado de la persona que hizo este intento suicida. También el que se piensa que no tiene carácter o que tiene poco carácter. Si tuviera carácter, pues se resuelve, son las cosas de la vida, o sea, nada más es echarle ganas, pero pues le falta carácter. No es cuestión de carácter. Reitero, todo ser humano que está vivo tiene igual de posibilidades que en algún momento se llega a esto. ¿Qué nos fortalece ante esta situación? Bueno, pues que tengamos una salud mental, una salud emocional, física, económica. Sin embargo, sabemos que
ante la vida y ante sus situaciones que son impredecibles, hay momentos de vulnerabilidad que podemos vivir y que podemos llegar a tener estas circunstancias. Otro de los mitos que se dicen es que está jugando. Es que nada más está jugando, no es cierto, no es en serio, sobre todo cuando se dan los intentos suicidas. Como les decía, a veces no se lleva a cabo una conducta tan letal, los elementos que se ocupan no son tan letales. Entonces, pues nada más que eso llamar la atención. Está jugando. O hay gente que dice, es un cobarde. Si tuviera el suficiente valor, estaría viviendo y estaría bien, pero no quiere afrontar la vida. Entonces, se le juzga de esa manera. O, al contrario, es un valiente. Finalmente, tanto lo uno como lo otro son juicios de valor. Que en muchas de las ocasiones cuando son directamente comentados con la persona que hizo este intento o que tiene esta ideación, puede ser contraproducente. Hay también quien lo subestima diciendo, bueno, solo está deprimido, pero pues ya se le va a pasar. O sea, es un momento. Es una situación de tristeza, pero pues no pasa nada. Y la verdad es que no. Cuando una persona ya está en esa ideación, va creciendo. Si no se atiende, empiezan estas ideas rumiantes y va acrecentándose. Por eso lo ideal es tener una prevención. Y cuando ya se detecta alguna ideación suicida, entonces empezar a dar el soporte correspondiente. El que piensa las personas que es contagioso. De hecho, uno de los grandes secretos familiares que conocemos como terapeutas es justamente el suicidio. Generalmente se oculta, se calla. Ya desde tiempos muy remotos hemos conocido que el suicidio siempre ha tenido esta dualidad social de si es aceptado, aprobado y visto como un derecho a elegir cómo morir. Y también ha sido visto como algo que afecta a la sociedad, que la lacera y que incluso desde la parte religiosa se decía, bueno, no solamente te mueres aquí en carne, sino que te mueres para la vida eterna. No tienes manera de entrar. ¿Por qué? Porque social, religiosamente, jurídicamente, pues se trata de alguna manera de evitar que este comportamiento se manifieste en los grupos sociales. Sin embargo, pues como lo sabemos en todas las culturas, se ha manifestado a lo largo del tiempo. Otro de los mitos, tenía que ser, pues lo heredó de su familia. ¿No te acuerdas que su tía, su abuelo también lo hizo? ¿No te acuerdas que el finado se murió de eso porque se mató? No, pues es que ya es herencia. La verdad es que no se hereda. Sería como decir heredamos ser seres humanos, que sí se presenta y que sí se lleva a cabo cuando hay esta situación en familias que ya se han presentado, pero también se presenta en familias que nunca se ha presentado. No es un determinante en donde se herede a través de la genética. Más bien son recursos que en su momento se logran trascender, aprovechar, recurrir a los medios adecuados o requeridos o necesarios, se trasciende y se trasciende esta vulnerabilidad, pero no como herencia. Ya lo decíamos, es de poco carácter. Y también hay otro mito que a veces aleja mucho, distancia mucho a las personas que pueden brindar una red de apoyo. Es peligroso. Si se atenta contra él mismo, pues puede atacar a cualquiera. ¿Qué esperamos de los demás? Entonces mejor aléjate porque este tipo está loco y además es muy peligroso. Esto es un mito que realmente nos incide mucho a veces en la parte del entorno inmediato. Con esta creencia, con este mito, con este pensamiento, a veces lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, con los adolescentes, los jóvenes, donde se dice, aléjate de ahí. Ay, mamá, fíjate que es que Julianita me dijo que ha pensado en que ya no quiere vivir. Ay, es tu amiga. No, sabes que ya, aléjate. No, ya no estés con ella. Porque no hay una psicoeducación. Porque no hay un
un contorno de prevención social, donde se le dé a conocer a las personas al menos esta parte básica de que cuando ese es un grito de ayuda, es un grito que a veces es en silencio. La persona que se encuentra así manifiesta de distintas maneras que necesita ayuda. Lo que sucede es que a veces no sabemos escuchar o como sociedad nos volvemos insensibles o simplemente nos alejamos por estos mitos. Otra de las que se escuchan con mucha frecuencia, lamentablemente, es si de verdad se quisiera matar, no lo dice, lo hace. Entonces, si lo anda diciendo es que no es cierto. Sobre todo ahora en las redes sociales, en el Face, en fin, a veces salen este tipo de comentarios y por eso es tan importante como terapeutas cuando atendemos familia, cuando atendemos padres de familia, cuando atendemos adolescentes, es decirles, hay que checar las redes, si hay esos comentarios tanto en sus hijos como en el entorno de sus amigos. Es importante la comunicación. Ese joven, esa joven requiere ayuda y está pidiendo ayuda. No está llamando la atención, lo está considerando. Si se repone de una crisis suicida, ya no corre el riesgo de recaer, o sea, ya trascendió, ya salió adelante, ya lo trascendió, pues ya está bien, ya puedes dejarla. Y la verdad es que no. Tenemos casos ya muy clarificados y que son de estudio donde se puede ver con mucha claridad, es un porcentaje muy alto, cuando hay intentos y reintentos y se reincide. La reincidencia en el suicidio es lamentablemente muy persistente y como les decía, cada vez va a ser más y más letal y más posible que se lleve a realizar y a consumar el acto suicida. ¿Qué es importante? No es el hecho de que en este momento resolví. Como sabemos, hay un detonante que me llevó a esta situación, pero hay que trabajar todo lo que hay atrás. Como terapeuta sabemos, simplemente ahorita en el punto de la pandemia y de toda esta parte donde tenemos que estar en casa, esto pues ha detonado, lo sabemos y sabemos cuánto se ha detonado, pues crisis de ansiedad, situaciones dermatológicas, situaciones gástricas, en fin, toda una gama de situaciones tanto físicas como emocionales, psicológicas. Lo mismo pasa con el suicidio, al igual que con la violencia. Entonces, no es el punto de que hoy ya no lo hizo y ya lo superó, sino atender todo lo que conlleva dentro y abajo de esto en esa persona en especial, para que podamos irle dando el acompañamiento adecuado para que pueda él o ella ir teniendo estos recursos y reconociéndolos y utilizándolos para tener otro enfoque. No se le debe hablar sobre el suicidio porque se puede matar. Ya les decía yo hace un momento, se tiene esa idea equivocada, es mejor no decirlo, mejor callarlo. Incluso en las familias es un secreto que no se diga y que lamentablemente pasa a afectar más que ayudar. La verdad es que desea morirse, o sea, pues ya se quiere matar, pues déjalo que se mate, déjala que se mate, ya se quiere morir. Como les decía, no es el hecho de quererse morir. Se ve la muerte como una solución a una problemática. La persona desea vivir, pero no sabe cómo. Ante una encrucijada en la vida, el alma está doliendo, las emociones están realmente afectadas y él o ella está altamente vulnerable. No da señales de que piensa matarse. Entonces, si pues no da señales, pues no pasa. Así está diciéndolo, luego medio lo dice, anda diciendo, pero no hace nada, o sea que no es cierto, no es peligroso, nada más es, en algún momento me decía una paciente, es que pensé que era pura lengua. Decía, pero nunca hacía nada, entonces por eso nunca le hicimos caso. Ojo, reitero, es un grito de ayuda que es importante tomar en cuenta. Esta parte donde se dice los niños no se suicidan, error, los niños sí se suicidan. Dependiendo de la edad, el niño va a tener una visión de lo que es el suicidio. Sabemos que si es un menor, si es un chiquito de 4, 6, 8 años, 9 años, quizás no alcance a tener
el conocimiento real de lo que es suicidio, de lo que es la muerte como tal, de matarse a sí mismo. Porque ni siquiera sabe a veces qué es la muerte como tal. Pero sabemos que ya cuando están en la etapa de pubertad, ya entienden de qué se trata y qué es matarse, qué es la muerte, qué es matarse a sí misma. Entonces ya tienen claridad en ello. Cuando son más pequeños lo hacen y a veces lo hacen con la idea cuando, y también eso a veces es recurrente, cuando hay a lo mejor la muerte de algún ser querido. Ese ser querido que aman profundamente y que extrañan, y que cuando los padres o las personas cercanas le dicen es que se fue al cielo, es que está con Dios, es que está en un mejor lugar y está muy bien, está allá, pero ya no está con nosotros. Se van creando estos mitos y entonces a veces el pequeño lo que busca es encontrarse con él o con esa persona. No es siempre el caso, hay veces que hay niños, por ejemplo, cuando son víctimas de violación, de violencia intrafamiliar, reitero, están altamente vulnerables y ante esa situación lo que quieren es acabar con el sufrimiento, acabar con esa situación de la cual no encuentran otra alternativa de salida. Nadie puede prevenir que se suicide. Este es un tema a veces de debate porque se piensa, ¿se puede prevenir el suicidio? Realmente, si estamos hablando de que el suicidio es un acto humano a través del cual el ser con conocimiento de suicidio, de lo que es matarse, de lo que es privarse de la vida, puede atentar contra y tomar esa decisión, entonces eso es prevenible. La verdad es que lo que podemos hacer es fomentar agrandar esos recursos, esas capacidades que esa persona tiene para desenvolverse en la vida. Ante encrucijadas de las cuales no encuentra cómo salir adelante, entonces el apoyo terapéutico brinda esas redes para que pueda tener otros enfoques, conocer sus fortalezas, en fin, afianzarlas, implementarlas. De esa manera, desde ese enfoque, el suicidio es prevenible. Cuando hay algún indicio, cuando hay algún foco rojo que se prende y que puede ser atendido, pongo un ejemplo concreto. Lo vemos, lo decía hace un momento, es importante enseñarle a los padres que estén muy atentos a lo que publican sus hijos, lo que publican los amigos de sus hijos en sus redes sociales. Las autolesiones que a veces se hacen y que también de alguna forma nos están dando indicativos de que esa persona se está lesionando y ya está haciéndolo de forma física y que puede llevar a cabo un acto suicida dependiendo de todas las demás circunstancias que ya están pasando. Cuando hay estos focos rojos y se atiende oportunamente, se da tanto una red familiar, una red social, de apoyo, una red terapéutica, si hay alguna situación también médica, clínica, se atienda. Entonces, ante estas circunstancias, se puede prevenir que este acto no se lleve a cabo. Hay otro mito que señala que los psiquiatras pueden prevenir el suicidio, solo los psiquiatras. La verdad es que no. Desde la parte terapéutica, nosotros como psicoterapeutas podemos implementar muchas herramientas para dar el acompañamiento, pero también los amigos, también la familia, también la escuela, también en el trabajo, cuando identifican que hay estos llamados de atención, cuando ven a una persona en situaciones de quizás ciertas señas, ciertas señales que se dan, en un momento los vamos a comentar, que se identifiquen a tiempo y que se proceda a lo conducente, podemos actuar todos. Esto realmente el suicidio puede ser una acción de prevención desde un punto tanto familiar como social. Y justamente sus redes de apoyo, hablamos de neto, pues es el núcleo familiar. Sin embargo, hay ocasiones que lamentablemente el mayor agresor, el mayor riesgo, el detonador de estas situaciones está en la familia. Entonces, ante esto es importante tomar en cuenta que hay amigos, hay compañeros, hay vecinos, los profesionales en el área de la salud, las instituciones de salud, los
Incluso a veces gente que no conoces, que no sabes, no han visto en su vida, pero que ante ciertas situaciones que puedan identificarse puede prevenir. Y algo muy simple, por ejemplo, es el hecho de cuando alguna persona va cruzando un puente y ve que alguien se quiere aventar, puede detenerlo a tiempo. La idea es evitarlo antes de que llegue hasta ese momento. Para eso son estos previos. Sin embargo, mientras no sucede el acto, sí hay manera de poder trabajar para que esto no suceda. Y entonces eso nos lleva a qué factores pueden elevar el riesgo suicida, que como terapeutas es importante identificar en esta historia clínica, cuando se lleva a cabo en esta sondeo que se hace tanto en la familia como en el paciente, como en el entorno, si fuera necesario, para identificar que existe este riesgo. Como les decía, a mayor intentos suicidios y mayor ideación suicida, mayor posibilidad de acto consumado. Entonces, si exploramos si ya hay ideaciones o ya ha habido intentos, es un paciente altamente posible de que llegue a una consumación letal. Predisposición genética y biológica. ¿A qué me refiero con esto? Porque pareciera que anteriormente decía que no se hereda y ahorita como hablamos de la genética y la biología. Nos referimos específicamente a esta situación cuando hay alguna alteración en el cuerpo que de alguna manera está incidiendo en que hay alteraciones en la forma de pensar de la persona o que haya alguna disociación. Por ejemplo, dentro del suicidio, y este es un momento importante para aclararlo, los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, con esquizofrenia, no se les considera eh, suicidas como tal porque ya no están conscientes de lo que están haciendo. Ya hay una alteración psiquiátrica, neurológica, donde ya a través de sus alucinaciones alguien indique que haga determinado acto o suceden de otra manera. Ya no están con una conciencia plena. Por eso se descartan como. Pero sí hay una vinculación porque a final de cuentas ellos mismos se provocan su muerte. En ese sentido, sí hay un suicidio y por eso estos trastornos están muy vinculados al suicidio. Sin embargo, si nos vamos a la parte muy teórica, muy rigurosamente, no tienen la conciencia plena de lo que están haciendo, no están conscientes de ello. Al igual que los menores que no están conscientes de que eso es un suicidio, que están matándose a sí mismos. Entonces, ante esta situación, biológicamente, si hay alguna alteración que no permite que esté en sus plenas facultades, en sus plenas razonamiento de lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está haciendo, puede haber alguna alteración. Y ante esas situaciones puede predisponerse a un riesgo suicida. Estas complicaciones para asumir o manifestar la orientación sexual. Sabemos que hay un número importante reportado que aun cuando en la actualidad ya hay una mayor aceptación y respeto a la diversidad sexual y de orientación y preferencia, aún hoy día subsisten muchas complicaciones para muchas personas que tienen preferencias sexuales distintas. Entonces, esta situación de asumirlo, manifestarlo, vivirlo en su familia o que sea aceptado, llega a veces a ser un punto importante que detona esta ideación o este riesgo suicida. De ahí la importancia de que el terapeuta haga esa exploración. Cómo, si está teniendo esta preferencia sexual, cómo lo está viviendo, cómo lo está cursando, cómo lo vive con su familia, con su núcleo de amistades, cómo se siente ante esa situación. Y pues darle el apoyo psicoterapéutico correspondiente. Este acoso en el área laboral, en el área escolar, en el área familiar. Sabemos que situaciones como bullying, como violencia intrafamiliar, como violencia o bullying en el trabajo afectan de forma importante la autoestima, la vulnerabilidad de la persona, que puede llegar a un punto donde haya desesperanza, donde haya un total y absoluto sentido de
ya no puedo, hay una intolerancia, ya no puedo seguir adelante, ya no puedo con esto, y entonces se eleva el riesgo suicida. La historia familiar que ha vivido esa persona antes de esta situación de suicidio. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se ha vivido, cómo se ha experimentado dentro de las cuatro paredes del recinto familiar? ¿Cómo se ha convivido? ¿Ha habido comprensión, ha habido empatía, ha habido violencia, ha habido agresión, ha habido disputas, ha habido... ¿Qué ha habido? ¿Qué se ha dado? Separaciones, agresiones, antes de que quizás se haya manifestado el suicidio de una persona. ¿Cómo se vivió? Y entonces estos sobrevivientes, ¿cómo están viviendo eso? ¿Cómo lo están cursando? Y ante esa situación, entonces el riesgo suicida se puede elevar. Recuerdo el caso, por ejemplo, de una paciente cuyo hermano mayor se había suicidado y los padres mutuamente se culpaban de la responsabilidad de la muerte de su hijo. Y su hija pasó a ser invisible. El punto era que uno al otro todo el tiempo no perdían oportunidad para pelearse y decirse eso. Previo al suicidio de su hijo, cada quien estaba en su mundo. Ambos trabajaban, estaban muy ocupados, cuando se veían la convivencia era mínima y realmente no había figura de familia, de padre, de madre en casa. Las comidas las hacían por su cuenta cada quien y no había forma de convivencia. Posterior a ello, como les repito, pues ya el suicidio del chico, mi paciente lo que vivía era eso, que se sentía invisible y que además no había una solución, no había un soporte, no había un apoyo. Esto le decía, pues que no tiene caso seguir así. Yo creo que estoy mejor con mi hermano porque al final de cuentas quienes convivíamos, quienes estábamos juntos, quienes nos escuchábamos, quienes comíamos juntos, quienes hacíamos tarea juntos, quienes solucionábamos la cotidianidad juntos, éramos mi hermano y yo. Y si él ya no está, ¿para qué quiero seguir? Entonces, por eso es importante hacer esta exploración terapéutica y dar el apoyo o la red correspondiente. Enfermedades físicas o discapacidad, algo que también de forma importante se manifiesta para elevar el riesgo suicida. Cuando una persona tiene una enfermedad que se puede, como hoy día, dar de forma muy, muy abundante, estas crónicas degenerativas, donde pues a lo mejor ya fue pie diabético, ya le fueron cortando y ya llevan a la rodilla y lo que está viviendo es insoportable para esta persona y lo que está viendo y vislumbrando futuro es que ya no hay hacia dónde hacerse, hay una desesperanza y sin para qué seguir con este sacrificio, con este sufrimiento, que además de que a mí me afecta, además de que a mí me duele, además de que para mí es un infierno, también lo es para la familia. Y soy una sobrecarga, soy un sobrepeso. Entonces prefiero terminar con ello. La discapacidad, de igual forma, dependo de todos. Una persona que era autosuficiente, que tenía total y absoluta capacidad de acción, de generar incluso ser el jefe de familia, una de las fuentes económicas más importantes del núcleo familiar, etcétera. Ante estos cambios que a veces por accidentes, por enfermedades llegan a presentarse en una discapacidad importante, a veces hay esta parte donde ya no quiero seguir y entonces el riesgo suicida avanza y empiezan estas ideaciones suicidas. Los eventos vitales estresantes, situaciones como pues a veces los divorcios, sabemos por ejemplo en el nido vacío con el adulto mayor, en la adolescencia, los cambios, las transiciones, a veces cuando en algún momento recuerdo de una chica que la dejaron plantada en la iglesia y su situación emocional estaba desquebrajada después de un noviazgo de 5 años donde todo estaba muy planeado. Entonces, estos movimientos donde se sacuden, la pérdida del empleo, qué voy a hacer, la pérdida del estatus, en fin, todo este tipo de situaciones y que son eventos que se presentan a través de la vida en las distintas etapas del desarrollo del ser humano, pueden llegar a llevar a esa persona, si no está totalmente consolidada y no en ese momento no encuentra los recursos suficientes para la trascendencia a esa
a esa experiencia pueden presentarse como un riesgo suicida. La historia de maltrato físico o de abuso sexual, este es uno de los temas lamentablemente muy marcados en pequeños o en personas adultas, pero que han seguido siendo abusadas de alguna forma. Yo he tenido pacientes que, tanto hombres, varones como mujeres, que han sido abusados desde muy pequeños. Seguramente ustedes en la práctica terapéutica también habrán encontrado lamentablemente mucho de estos casos, pero que con lo largo del tiempo se van perpetuando estos abusos. Y entonces yo recuerdo una paciente que me dijo, una mujer de 68 años, que llegó y me dijo, la verdad es que yo vengo porque estoy mal, yo estoy loca y por eso vengo con usted. Nadie me mandó, yo estoy loca. Cuando preguntaba y exploraba a qué se refería y por qué lo pensaba, me decía, porque yo odio a mis hijos, a ninguno los quiero. Es algo antinatural, porque las madres debemos de querer a nuestros hijos. Las madres damos la vida por los hijos. Y yo, la verdad es que de mis 6 hijos, no quiero a ninguno. Me resultan insoportables. Cuando hicimos el estudio y fuimos explorando qué había pasado en su vida, resulta que era una persona que desde pequeña fue abusada por familiares, después por algunos empleados de su papá, y cuando crece, la casan, porque ella no decide casarse, la casan con un hombre mucho mayor que tenía muy buenos recursos económicos y que hacía una excelente fusión económica con el papá. Entonces, para fines económicos, la casan, ella teniendo 16 años, el esposo en ese momento tenía 38. Entonces, ella cada vez que se embarazó y los múltiples abortos que tuvo, todos fueron productos de violación. Jamás hubo un encuentro sexual consensuado, agradable. Siempre fue así. Y cuando el señor muere por un accidente automovilístico, ella está feliz porque dice, ya no va a haber embarazos y ya no va a haber violaciones. Es lo mejor que pudo pasar. Entonces, esta historia de estos maltratos y de estos abusos llegan a generar estos riesgos suicidas. Ella lo que me manifestaba, estoy loca y la verdad yo prefiero morirme. Y yo lo que quiero es saber cómo le puedo hacer para que esto ya se acabe, porque yo ya no quiero. Estoy mal por mis hijos, estoy mal porque yo no los quiero. Entonces, ahí vemos una mezcolanza de muchas circunstancias, pero sí se da el caso de que cuando hay esta constante de estos maltratos o de estos abusos, se llega a tener justamente elevar la vulnerabilidad y el riesgo suicida. El acceso fácil a medicamentos o a tóxicos. Cuando una persona está en un estado vulnerable ante una circunstancia y tiene accesibilidad fácil e inmediata a cualquier tipo de medicamentos, es muy probable que los ocupe. Es por eso que cuando se encuentran bajo estas circunstancias y están manifestando algún tipo de ideación o de vulnerabilidad suicida, se deben tomar justamente este tipo de cuidados. Y como terapeutas, pues también podamos orientar a la familia en ese sentido. Tenemos enfermedades crónicas de larga duración que hoy día pues se han detonado con mucha intensidad a nivel mundial, donde decimos, bueno, se extendió mucho el número, el tiempo de vida de las personas. Actualmente encontramos que están coincidiendo por primera vez en la historia bisabuelos con nietos, con bisnietos, con sobrinos, con hijos al mismo tiempo. Y una situación que a nivel social general no se daba comúnmente antes. Incluso dependiendo de los tiempos, más o menos, la gente llegaba a los 50 años. Claro, focalizados tenemos lugares a donde pues hay gente que es muy longeva, que vive 90, 100 años o más, pero son puntos localizados. Hablamos a nivel general, sabemos que últimamente, gracias al avance tecnológico y los avances médicos en ese sentido, pues se ha logrado que las personas veamos más. Sin embargo, lamentablemente estamos viendo que la calidad de vida ha disminuido y encontramos enfermedades crónicas
de larga duración y de progresión lenta, entre las cuales pues encontramos justamente estas enfermedades cardíacas que van vinculados con los infartos, el cáncer, que para muchos también comentan que es una de las enfermedades más frecuentes en la actualidad. Enfermedades respiratorias que también no se daban, se están manifestando, y diabetes con todas las implicaciones que esto conlleva. Este tipo de enfermedades, las personas que las padecen o que las manifiestan, tienen estas enfermedades, pueden tener riesgo suicida siempre y cuando, aunado a sus situaciones de salud, hay complicaciones y hay esta parte donde ya no tengo deseos de vivir por el sufrimiento, por lo que estoy padeciendo yo y lo que está pasando nuestra o mi familia. Los gastos, los tiempos, el desgaste físico, económico, emocional, en fin. Y entonces tenemos estudios que revelan la presencia de ideación, de intento y de consumación suicida en sujetos que padecen enfermedades degenerativas, porque se dicen, si de todos modos esto ya no me voy a aliviar, ya no voy a tener un retorno, entonces ¿para qué sigo? Y cuando llegan con nosotros como terapeutas, muchas veces manifiestan esto. O sea, es que ¿para qué? Si de todos modos ya no voy a vivir, o sea, si de todos modos me voy a morir, como para qué me extiendo, mejor lo termino. Como terapeuta, el punto no es el convencerlo de que viva o muera, porque finalmente esto es un absoluto derecho individual. A veces se piensa que el terapeuta es el punto de convencimiento de que esté del lado de una visión donde quiera vivir. El terapeuta, lo importante que su trabajo lo focalice en darle todas las herramientas o acompañarle para que descubra esas herramientas que él ya trae y que manifieste para trascender esta visión. Y si él decide vivir, va a vivir de la mejor manera. Si finalmente las personas tienen un enfoque donde se instalan en que quiero morir y quiero morir, pues hay personas que finalmente lo logran. El terapeuta es lo que se busca, y a nivel multidisciplinario, el enfoque es justamente elevar en la mayor posibilidad y probabilidad situaciones como la autoestima, el autoconcepto, las ganas de vivir, el objetivo, la visión de vida, en fin, elementos que hagan que esa persona curse por un estado óptimo de salud emocional, mental y física. Otro de los puntos es que el diagnóstico de estas enfermedades puede provocar fuertes reacciones emocionales, tanto en el individuo como en su familia, como lo comentábamos. Y bueno, pues justamente lo que se trata aquí es que el individuo pueda implementar estas herramientas de afrontamiento ante estos momentos difíciles en su vida. Como terapeuta es algo importante recordarle que no es lo primero difícil que ha vivido y que ha trascendido. Y empezar justamente a hacer esta historia clínica y hacer ese rastreo, ir identificando en qué otros momentos ha tenido trascendencia, si ha tenido afrontamientos y cuáles han sido sus recursos personales a través de los cuales esta persona ha trascendido y ha crecido a lo largo de su vida. Y entonces vamos a este punto que comentamos hace un momento, la prevención, que esto es algo en lo que a nivel internacional, tanto la OMS como todos los gobiernos están justamente focalizados para tratar de fomentar en cada país, en cada estado, en cada pueblo, en cada sociedad, en cada cultura, estos factores y estos elementos de prevención. ¿Como cuáles? Bueno, se ha demostrado, ha habido registro que cuando una persona posee algún tipo de creencia, de religión, de espiritualidad, de valores, tiene mayores elementos para afrontar. Aclaro, no es algo determinante. Entre más factores de protectores se puedan implementar y el terapeuta puede identificarlos y asociarlos y guiarlos y acompañar o psicoeducar a la familia y al paciente, menor probabilidad de suicidio podría presentarse. Entonces, el que el individuo pueda tener un acercamiento desde esta visión religiosa, espiritual, que le ayude a justamente sanar desde una visión
emocional, espiritual, psíquica, va a tener mayores elementos para trascender esos momentos difíciles. La confianza en sí mismo. Es por eso que el terapeuta tendrá la gran aportación de ir trabajando y acompañando, descubriendo, recordando, identificando esos recursos para que ese paciente que ya o ese cliente que ya en otros momentos ha trascendido momentos difíciles pueda implementarlos ahora y descubrir nuevos, recordándole siempre que pues son áreas de oportunidad. Habilidad para las relaciones sociales interpersonales. Entre mayor sea su red social, entre mayores personas convivan con él, con ella, menor probabilidad de que el suicidio se presente. Importante hacer notar, hay ocasiones que he tenido pacientes que me comentan, es que es muy raro porque era muy amiguero o era muy amiguera y tenía muchos amigos, era así como que el que todo el mundo le hablaba y le caía bien. Pero de momento empezó a tomar acciones distintas, formas distintas, empezó a ser retraído, se empezó a ser callado, ya no asistía a las fiestas, ya no contestaba a los WhatsApp, ya no publicaba en Facebook, o nada más publicaba pensamientos así como depresivos, como tristes, son llamadas de atención. Algo está pasando, algo le está sucediendo a este joven. Y hay un grito en silencio que pide ayuda. Importante identificarlo. El hecho de que esté en medio de mucha gente, pero que esté aislado, no es la solución. El punto es que haya una real interacción con otros y que cada vez esa interacción se vaya enriqueciendo para que esas redes de apoyo vayan siendo una gran ayuda incluso para los momentos de crisis o de ideaciones o demás que puedan ayudarnos a prevenir y evitar. La flexibilidad cognitiva es importante trabajarla desde la parte terapéutica. Darle las herramientas, apoyarle para que haya esta facilidad para tener enfoques distintos, ver el mismo objeto desde distintas visiones, ocupar elementos desde verlo saliéndose de ese enfoque, viéndolo a través de metáforas, a veces es muy útil para que no sea tan agresivo y pueda entenderlo, pueda asumirlo, en fin, situaciones de metafóricas o de proyectivas ayudan mucho en este sentido. El apoyo familiar y social es vital. Entre mayor apoyo haya en la familia, entre mayor apoyo haya en la parte social, menos probabilidad o disminuye la probabilidad de suicidio o de ideaciones o de intentos. Por ejemplo, vemos el caso de adultos mayores. Ahorita en esta etapa de cuarentena, se ha dado, me ha tocado ver, hay casos de adultos mayores, es una gama muy amplia, el adulto mayor es un tema muy extenso porque no es lo mismo el adulto mayor de 65 años ni al uno de 75 a uno de 85 a uno de 100. Son enfoques y vidas distintas. No es lo mismo el que vive en la ciudad al que vive en zona rural. No es lo mismo el que vive en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, al que vive en las orillas ya más remotas de Tlalpan, donde le ha gustado ver. No es lo mismo el que tiene una pensión, el que trabajó y que está jubilado y que tiene servicio médico de IMSS o de ISSSTE, a un adulto mayor que pues en su vida no pudo generar un trabajo firme, fijo, y entonces no tuvo estas prestaciones y entonces no recibe estos recursos y que pues a lo mejor antes iba al Seguro Popular, que hoy ha estado extinto y que le es muy difícil atender su salud. Entonces, ante estas situaciones, vemos que el apoyo familiar es muy importante. En la familia mexicana, el enfoque es mayormente o mayoritariamente el apoyo de la familia. Y en la parte social, de alguna manera, a últimas fechas se ha estado tratando de concientizar y movilizar. Y entonces me he encontrado, por ejemplo, con
asociaciones, con grupos, con esta parte donde se abren para tercera edad y que a veces han estado vía telefónica en apoyo con ellos. Estos son redes que ayudan mucho porque la soledad, el aislamiento, el maltrato, que a veces dormimos con el enemigo, decía hace un momento, el apoyo familiar a veces se torna en contra y en lugar de apoyar pasa a ser uno de los grandes agresores. Acercarnos a ese adulto mayor a través de vías actuales de visitas domiciliarias, de llamadas telefónicas, de buscar cuáles son los recursos o cuáles son las redes que pueden implementarse para que esa persona pueda estar en comunicación y pueda pedir ayuda en caso de que lo necesite. Generalmente, cuando se tienen hijos, no es la regla, pero reitero, en la familia mexicana es más común que se esté más al tanto del padre o madre cuando son personas más adultas. No es, reitero, para todo, no es siempre, pero sí es más recurrente. Entonces, a veces el tener hijos pasa a ser uno de estos factores de protección. A diferencia de las personas que viven solas, las personas que viven completamente solas y que se encuentran altamente vulnerables, la soledad es otro de los elementos que pueden tornarse como un factor que eleve de alguna manera este riesgo suicida. El tratamiento integral permanente y a largo plazo en pacientes con trastornos mentales, enfermedades físicas o con abuso de alcohol o algún tipo de droga o psicotrópico. Sí, es importante, no solamente es que vaya un solo profesional de la salud o una sola área. Hablamos desde trabajador social, médico, psiquiatra, psicólogo, algún otro eh, psicoterapeuta, algún otro profesional de la salud que fuese requerido dependiendo de las condiciones del paciente, pero también hablamos de la parte familiar y también se integra la parte social, quienes están, por ejemplo, en esta parte de algunos grupos religiosos que se interactúa, que se apoyan, que se ven, que ahorita en pandemia han estado haciendo estas videollamadas, videoconferencias como ahora, que llegan a visitarles, en fin, todas estas gamas de apoyo es un tratamiento integral. No es solamente con un recurso. Entre mayores elementos hayan para poder apoyar en ese sentido, mayor logro se va a poder obtener. Y bueno, en esta parte de prevención, tengamos claro que hay estos factores protectores, de los cuales es importante identificar cuáles como terapeutas vamos a ir explorando dentro de la vida de cada individuo. Sabemos que es único, que vive en una forma y una vida distinta. Entonces, ir adecuando cuáles son los que pueden funcionar y cuáles son las formas en que de alguna manera estaremos instruyendo, apoyando, orientando a la familia, al paciente, al entorno para que se tenga este cobijo o este apoyo. ¿Qué hacer si un amigo, un familiar, un compañero, un vecino presenta este riesgo suicida? Lo primero que hay que hacer, sin ser terapeuta, sin ser nada, ¿qué es importante podemos enseñar, podemos transmitir a la comunidad? Si está pensando y te dice constantemente o ha estado comentando con varios compañeros o con vecinos o con compañeros de trabajo que ha pensado en que ya esta vida no tiene sentido, que ya no quiere seguir viviendo, que ya está hastiado, que ha llegado a pensar en matarse o cualquier otro tipo de pensamientos afines, que ha manifestado un cambio abrupto en su comportamiento. Les decía, pues es que antes era muy social y ahora es muy retraído, o antes salía y íbamos a comer todos y ya no, es más, no sé si come, todos vamos a comer y no come, no sabemos, estamos al trabajo pero no sabemos. Empieza a ser este retraimiento, esta parte de soledad, esta parte también donde en ocasiones cosas muy valiosas, objetos muy valiosos para esa persona, empieza a regalarlos y que son significativos.
Por ejemplo, tengo una pluma que me heredó mi abuelo, es una pluma fuente, antigua, valiosa, tiene, no sé, quizás de oro, y que para mí más que la parte económica tiene un punto muy importante porque era de mi abuelo, que quise mucho, que crecí con él, que fue así como que el abuelo modelo, lo amé mucho y ya no está y me la dejó, entonces para mí la pluma significa mi abuelo y siempre la traigo conmigo y la cuido mucho o la tengo en casa en un punto así súper cuidado. Y un buen día llega y se lo da a alguien y le dice, oye, pero es que, no, sí, tenlo, yo te lo quiero dar, úsalo para que te acuerdes de mí, que no lo veas. O una colección súper especial que se ha llevado a lo mejor toda su vida y que cuida de libros, de discos, de objetos, lo que sea, y de momento lo hereda. O empieza sin ninguna razón aparente empieza a tener urgencia por dejar todas las cosas en orden. Empieza a decir, vamos a empezar pues, el testamento, y ¿sabes qué? Por cualquier cosa, mira, hijo, a ti te dejo esto, a ti, hija, te dejo esto, a ti te dejo esto, a ti te encargo que tú te encargues de eso. Esas premuras, eso que es, pero ¿a razón de qué o por qué? Y mira, ya contraté el paquete para que si cuando yo me vaya, cuando yo me muera, bueno, pues ya está es el paquete pagado para tal panteón con todos los servicios funerarios y demás. Es más, para que no haya problema, mira, a mí crémenme, para que ya no les cause problema. Ya lleven mis cenizas donde sea, o llévenla a tal iglesia, o ya contraté tal cosa. Cuando esto no es algo recurrente o no es algo que sea común en la familia, que nace así tan de momento y que va acompañado de otras situaciones, está dando avisos de que algo está pasando, algo está pensando. Ante estas situaciones, estas publicaciones que les digo en redes sociales de sus pensamientos, las autolesiones en los jóvenes o en los adultos, cuando estos se van juntando y se van así como haciendo cadenitas y vamos identificando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si no eres terapeuta? Si tú identificas algo, y eso es importante decirlo y hacer psicoeducación para la sociedad, ¿qué hacemos? Primero que nada, no lo dejamos solo. Si vemos que está en ese estado o de momento está llorando mucho y no sabemos por qué no se puede controlar y llora y llora y llora, o se empieza a agredir, se empieza a golpear, entra en crisis. A veces la gente dice, no, pues déjalo solo que se desahogue, o está peligroso, no, a lo mejor se tomó algo y está drogado. No está así. Y es una persona que no se droga, es una persona que no es así. Entonces, no dejarlo solo en ese momento. En ese momento no se deja solo, se acompaña. ¿Qué se hace? Se contacta al apoyo terapéutico. Tenemos, por ejemplo, el 911, tenemos áreas de salud básicas donde nos apoyan para decir, ¿sabes qué está presentando este tipo de manifestación? El punto es que hasta que lo llevemos con un apoyo terapéutico adecuado y con un apoyo psiquiátrico que tal vez se le tendrá que dar para tranquilizar, pues si es necesario el medicamento, en fin, ir dando esa integración. Se recomienda que durante las primeras horas o los primeros momentos no se deje solo hasta que tenga esta atención. Posterior a ella hay una constante, se mantiene en constante observación y no se deja solo hasta que poco a poco la persona vaya integrando un nivel de solidez emocional, de tranquilidad y demás. Pongo el caso, un ejemplo, una paciente me decía, es que mi prima intentó quitarse la vida, primero se tomó pastillas y se tomó todo el frasco. Llegaron sus hermanos antes de lo que habitualmente regresaban porque no fueron al partido de fútbol, al ejercicio, y la encontraron. Entonces, pues de inmediato avisaron y se atendió y bueno, le hicieron un lavado y lo que sea. ¿Qué pasa en el hospital? Es común, y esto como terapeutas también es importante que lo sepamos.
muchas veces en el área hospitalaria, lo que se cubre es lo primero, ¿qué es? Bueno, pues en este caso como de esta paciente, pues el lavado intestinal, la estabilización de gástrica, la medicación, todo eso. Y algo para quizás estabilizar esta parte de ansiedad, de inquietud. Y decir, bueno, pues adelante, ya médicamente ya está estable, sigue ese medicamento, pero llévalo a la atención psiquiátrica. Si la persona tiene los medios y los recursos para pagar un apoyo psiquiátrico privado, pues a lo mejor podrá acceder a él y podrá llevarle. Lamentablemente, el grueso de la población no sucede así. Entonces, pues a veces se acude a los institutos psiquiátricos o a esta parte de atención pública, pero la constante ahí es, no hay espacios, está lleno. Entonces, a menos que la persona esté en un estado realmente crítico, es como lo ingresan. Pero de no decir, bueno, ya está estabilizado, ya le dieron el medicamento, ya todo, pues nada más tenemos cita, le abrimos cita para 2, 3, 4, 6 semanas para que lo traigan, lo valoren y demás, y ahorita pues llévalo a su casa y está al pendiente de él. Es algo común. Lo ideal es que cuando está en el hospital se exija que no se externe al paciente hasta que no tenga el apoyo psiquiátrico. Complicado porque nuestro sistema de salud a veces no existe ese apoyo, pero se tiene que buscar. El paciente, el familiar, tiene que exigir. Uno de los elementos que se puede recurrir es justamente a esto de derechos humanos, y tratar de negociar de la mejor manera para que el paciente sea atendido ahí mismo antes de ser externado. De no ser así, no externarlo hasta que no encontremos un espacio donde puedan atenderle. Si de todas maneras no es posible atenderle y demás, y se lo están externando y no hay otra manera, es importante considerar que el paciente no se deje solo en casa. Si ya llegan con nosotros como terapeutas y nos dicen, ¿sabes qué? Es que lo externaron del médico, del hospital, no hay apoyo psiquiátrico y demás, y queremos que lo atiendas, sí, una de las constantes es que si ya hizo un intento así, no se deje solo. Se permanezca de alguna otra forma, siempre acompañado, vigilado. ¿Por qué? Porque es altamente probable que reincida y en esta ocasión ya no haya error, ya no falle el intento. Por eso es la importancia de que el acompañamiento sea en ese momento y sea continuo hasta atender la atención psiquiátrica correspondiente y caminar paralelamente con ella. Y bueno, pues justo con esto de cómo proceder ante esta situación, es como pues daríamos cierre a esta presentación. Agradezco mucho y pues quedo a sus órdenes abiertas si tienen algún comentario o alguna duda. Muchísimas gracias, Maribel. Excelente información, muy, muy buena. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Muchas gracias porque de verdad que estuvo muy didáctica y sencilla. Porque la verdad que muchas veces cuando es de suicidio meten muchas palabras técnicas en las que yo he asistido, la mayoría. Y ahora me gustó muchísimo porque fue bastante sencillo y me agradó a mí. Muchas gracias. Tomé algunas notas y de verdad que sí vale la pena que esta plática le llegue a muchas personas. Sí. Bernardo, adelante. Gracias, Cris. Pues muchas felicidades, Maribel. Gracias. Gracias. Ahora sí. Yo quiero primero darle las gracias. Estuvo como comentan muy, muy bueno. Me gustó mucho. Y solamente es un comentario de casos que yo he sabido.
cuando alguien tiene un intento, muchas veces lo llevan al psicólogo o lo llevan al psiquiatra y piensan que con una cita o con 2 citas la persona ya salió. Y eso es un grave error. Y luego los psiquiatras suelen cometer un error que en vez de que, en caso que sea una persona que tenga un trastorno depresivo, recetan algún antidepresivo que eventualmente puede ser usado como pues una sobredosis y un suicidio. En vez de dar una receta de 12 pastillas, hacen una receta para 50 pastillas o para 100 pastillas o incluso 3 recetas, o sea, como con 3 fechas, así como diciendo, bueno, mira, te doy esta receta, vas y las compras, pero ya te dejé la segunda receta para que dentro de 2 semanas vayas y compres la otra, y la otra receta para que vayas y compres las otras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el cuate ni siquiera se va a adherir al tratamiento porque dice, pues yo me tomo la pastilla y ya me siento mejor. Pero no me estoy aliviando realmente del problema que tengo. Simplemente me estoy tomando una pastilla que está disfrazando o sobrellevando el trastorno depresivo, o puede ser un caso de un paciente bipolar. Entonces, sí, la cuestión de los medicamentos tiene que estar muy, muy, muy controlada, muy, muy, muy supervisada, porque el mismo medicamento que puede ser recetado para ayuda, en un momento dado se puede convertir en el medicamento que fue utilizado para la sobredosis pues ya no fue un intento, así que se consuma el suicidio en base al medicamento que el doctor recetó para mejorar. Sí, en efecto, lo que señalas, Bernardo, muchas gracias por tu comentario y tu aportación, es muy cierto. Es importante valorar, yo comentaba hace un momento que lamentablemente el cuerpo médico a veces no está tan concientizado y se trabaja de forma dispar, entonces no vamos en el mismo sentido. Hay psiquiatras que la verdad hacen un trabajo altamente profesional, ético y humano y hacen un acompañamiento idóneo, pero hay otros que a veces pues tienen una visión distinta. Entonces, esto que comentas es cierto. Hay veces que justo porque las citas no pueden ser tan seguidas, por lo menos sobre todo en el área de salud, en el sector salud, no pueden ser tan seguidas, tan recurrentes, entonces por eso hacen este tipo de estrategias muchas veces, para que pues dure un poquito más de tiempo y puedan tener el paciente el medicamento que requieren. Pero es importante hacer notar esto, es importante que no sea el paciente quien esté llevando sus medicamentos, número 1. Punto número 2, quien está a cargo de proporcionar el medicamento tiene que tener la certeza de ser una persona que tenga la capacidad de guardar en un lugar a donde el paciente no sepa, no conozca o no tenga acceso definitivo a este medicamento. Y no solamente a esto, sino a medicamentos en general. ¿Por qué? Porque pueden ser un riesgo cuando ya hubo un intento en ese sentido. Y lo otro, que también muy acertadamente comentas, la creencia de que pues si ya salió de esto, pasaron 2, 3 sesiones y se acabó, ya quedó bien, ya está listo, ya lo superó. Como dices, es un proceso terapéutico, de hecho se sugiere, dependiendo del caso, sabemos que no hay recetas de terapia generales, son trajes a la medida de cada paciente, pero si hablamos términos generales, cuando hay este tipo de intentos se les da un seguimiento 24 horas, el terapeuta está disponible en caso necesario para la familia, vía telefónica como hoy, pues redes sociales, pero el contacto con el paciente puede ser cada tercer día en un inicio y conforme va logrando la estabilidad emocional y la trascendencia de estas situaciones, pues se pueden ir alargando las sesiones, haciendo un poquito más separadas a la semana, en fin. ¿Para qué? Para darle justamente estas herramientas. Por supuesto que no nada más es ese. Esto fue un detonante que manifestó esta consecuencia, pero hay un proceso que hay que trabajar y que pues lleva su tiempo. Para lo cual, al inicio, también es muy importante hacer notar, al inicio muchas veces nos encontramos con pacientes no cooperativos. Nos encontramos con pacientes que no hablan. Y recordemos ahí las herramientas terapéuticas de que el silencio también dice y dice mucho. Y entonces es importante implementar otro tipo de herramientas, terapia de juego,
situaciones proyectivas, aplicaciones de test para identificar y que nos vayan dando guías, por ejemplo, la aplicación del cuestionario de Beck, en fin, depresivas, de falta de situación de desesperanza, situación de cuando aprendemos a ser vulnerables y vivimos así, pues ya, total, nos pasa de todo. En fin, todas estas escalas y estos instrumentos nos ayudan para que en un momento vayamos clarificando si no quiere ser muy cooperativo. Y la familia nos va a apoyar y a veces también pueden apoyarnos mucho los amigos, los compañeros, la gente allegada, cercana, que nos pueda dar e integrar mayores herramientas para apoyar a nuestro paciente. Entonces, ciertamente esos son dos aspectos que son importantes y que te agradezco, Bernardo, hayas comentado. No, gracias a ti, Maribel. Es una gran plática. Me gustó muchísimo. Muchas gracias. Olivia comenta, Maribel, cuando hay cutting en adolescentes de 16 años, ¿ya requieren psiquiatra? Es importante que veamos que el cutting que es, estamos presentando una autolesión. Es decir, hay algo de mí en lo cual yo estoy viviendo, estoy cursando, no me gusta, no lo acepto y en lugar de volcarme hacia afuera, lo estoy volcando hacia mí misma. Ese acto de respuesta a esa agresión o de esa agresividad hacia el exterior la estoy volcando hacia mí. En ese momento está habiendo una distorsión y me estoy afectando. Lo más conveniente es que en primera instancia lo sugerible es que se vea al psicoterapeuta para valorar cómo están los pensamientos de esa persona, cómo está haciendo el enfoque de su realidad. Y si, por ejemplo, checamos situaciones de sueño, situaciones de alimentación, situaciones de qué tan consciente de valoración de la esfera de conciencia, en fin, hacer todo un análisis de cómo se encuentra. Y lo recomendable es que si vemos y encontramos que sí está muy vulnerable, que está con inquietud, con ansiedad, con una depresión importante, es importante la intervención psiquiátrica, por supuesto, para dar complemento al apoyo terapéutico. Muchas gracias, Maribel. Lisbeth nos dice, muchas gracias por la información, por el tiempo, estuvo muy interesante. Lidia también dice, muchas gracias, Maribel. Muy buena información, gracias por compartirla, tu exposición muy amena. ¿Y dónde nos recomiendas profundizar en el tema? Bueno, pues hay una extensa, amplísima bibliografía con respecto a la situación de suicidio. De hecho, una de las cosas que se da mucho es justamente la parte de bibliografía sobre eso. Lo interesante es que te dicen mucho sobre suicidio en general, pero no cómo atenderlo, cómo llevarlo a cabo, porque son así como los haces bajo la manga. Entonces, yo con gusto, si me lo permiten, yo puedo proporcionarles información bibliográfica para que exploren sobre y se empapen un poquito más acerca de esta situación suicida en especial. Y en cuanto a herramientas terapéuticas y demás, bueno, pues podríamos seguir en esta línea para seguir compartiendo, si ustedes así lo disponen y gustan, y podamos ir interactuando e irnos enriqueciendo. Excelente, sí. Muchísimas gracias, Maribel. ¿Alguien más? Muchas gracias, Mari. Fue una muy interesante y muy desglosada plática con puntos muy enfáticos y muy claros. Yo básicamente, más que una pregunta, es una inquietud. Hablamos, por ejemplo, de ideación suicida también en estos eventos vitales o eventos que causan mucho estrés. Por ejemplo, en el caso de la problemática del duelo, ¿no?, donde hay toda una reestructuración en la familia. Por lo tanto, muchas veces en la atención psicológica o tanatológica también viene esta parte de la ideación suicida. Manejando estos puntos que tú nos comentaste en la plática, ¿también pudiéramos abarcar con respecto al duelo?
Sí, por supuesto. Justamente estos momentos estresantes que hablábamos en algún momento de la presentación, simplemente, efectivamente, integran este tipo de situaciones que se presentan a lo largo de la vida. Si bien sabemos que los duelos como tal hacen un antes y un después a la persona que lo vive, también es importante que recordemos que, bueno, es un proceso a través del cual se va adaptando, va aprendiendo a vivir de una manera distinta y va transitando ese proceso. Sin embargo, cuando las herramientas con las que cuenta, con las que esa persona en ese momento considera tener, siente que ya no le son suficientes, sí, por supuesto, en muchos de los casos se presenta estas ideaciones o estos intentos ante un duelo que resulta altamente significativo. Entre ellos, pues básicamente se identifican dos en mayor profundidad o mayor recurrencia estadísticamente ante la muerte de un hijo o ante la muerte de la pareja. Sobre todo a veces en pareja cuando el que queda era altamente dependiente, ya sea emocional, económica, socialmente, de su pareja. El apego estaba muy marcado y es complicado, entonces ahí hay que trabajar desde estos elementos. Y en el caso de los hijos es algo muy común o lamentablemente es un número importante de porcentaje que se presenta ante los padres porque una de las cosas que manifiestan muy recurrentemente en sesión, en terapia, es que los hijos, no es normal que los padres enterremos a nuestros hijos. Lo normal, lo natural es que los hijos entierren a los padres. Entonces, ¿por qué no me fui yo? Porque tuvo que haber sido él, ella. Entonces, ante un accidente, ante una enfermedad, sobre todo, pues hoy día a veces se da presencia, por ejemplo, de pacientes de cáncer o en accidentes, o incluso he tenido por ahí algunas situaciones de pacientes con situaciones crónicas de deficiencia renal, jóvenes que lamentablemente pues pierden la vida y ante esta situación efectivamente los padres es una situación complicada. Por eso las líneas de apoyo terapéutico son muy importantes y si es necesario, por supuesto, en comunión con el psiquiatra y las redes en general, ¿no? Familiar, social, comunitaria, en todos los sentidos. Y una siguiente, igual, como siempre, aportación. Mencionabas hace un momento, al fin y al cabo, para poder, por ejemplo, controlar los medicamentos, como mencionaba Bernardo, entonces tendría que haber un involucramiento de algún miembro de la familia. Si no miembro de la familia, tendría que ser, por ejemplo, una red de apoyo o un, no sé, amigo o alguien quien asumiera entonces la responsabilidad de, en este caso, de, por ejemplo, los medicamentos, la observación, si es preciso mi aportación. Es correcto. Entendamos que esa persona en ese momento no se encuentra en las condiciones más óptimas para cuidarse así de sí mismo. Es una persona que en ese momento está altamente vulnerable y no tiene la capacidad para tener una estabilidad emocional, mental, que le mantenga no solamente a salvo y con vida, sino en un óptimo estado de salud. Entonces es por eso que en ese momento, incluso aun cuando son mayores de edad, si hay alguna situación así o hay una situación, el padre o tutor tiene toda la autoridad de poder ingresarlo a un psiquiátrico y dar la autorización y no externar si no hay la autorización previa. ¿Por qué? Por esta situación, que en ese momento la persona no está consciente, no está en las condiciones óptimas de cuidar de sí misma y en ese momento se vuelve dependiente y en ese momento hay que tomar responsabilidades otros. Lo idóneo, lo recomendable, siempre y cuando sea apropiado, dependiendo del caso, es que sí sea un familiar directo que conviva con él, con ella y que pueda estar a cargo de estas funciones. Si no, por supuesto, por eso es importante como terapeutas que exploremos y ampliemos la red de apoyo, porque muchos de los casos que también se presentan es que las redes de apoyo no son profundas, las relaciones no son profundas. ¿A qué me refiero? Sí tiene muchos amigos, pero nada más son de, hola, ¿cómo estás? Bien, qué padre, sí, bueno, luego nos vemos. Fuimos a la fiesta, sí, y hasta ahí. Pero no hay una relación profunda.
Entonces, cuando hay este tipo de eventos, se requiere que esas relaciones se fortalezcan y que entonces a lo mejor en algún momento pues llega la amiga y en otro momento llega el compañero y en otro llega el vecino y le vamos dando no solamente esta parte de calidez humana, que eso es una de las grandes fortalezas que dan las redes de apoyo, el hacerle sentir a esa persona cuánto le aman. Y desde una forma empática, respetuosa, sincera, auténtica. Porque somos muy susceptibles, sabemos que el ser humano puede identificar, y sobre todo cuando está vulnerable, puede decir, no, pues es que me lo dicen para que yo me sienta bien. O pues la verdad es que lo hacen a fuerzas, ¿no? Vienen, puede tener esos pensamientos, de ahí que es importante el apoyo terapéutico. Pero entre mayor número de personas lleguen y le compartan desde este amor incondicional y desde esta autenticidad del ser, su acompañamiento, irán fortaleciendo también estas redes de apoyo. Si no se encuentra en la familia, pues se tendrá que identificar quiénes pueden estar a cargo de estos cuidados, de este tipo del medicamento y de estar al tanto para proporcionárselo en el momento y en la proporción adecuada, identificando que lo tome. Porque también el caso es que a veces cuando la persona está instalada en que no quiere, dice que lo toma y no lo toma. Y hace todo y después lo vomita o después no se lo tomó. Entonces hay que no solamente dárselo, sino estar seguro de que lo está tomando. Instruir a la persona que está a cargo de esto, de esta medicación, que realmente la persona lo tome y lo conserve el tiempo suficiente para que el cuerpo lo ingiera y lo pueda implementar en su cuerpo, ¿no? Y que logre el objetivo para el cual el psiquiatra lo indicó. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos pregunta Livia, si un psicólogo está atendiendo a una persona con riesgo suicida y ésta llega a consumar el acto, ¿hay un riesgo legal para el psicólogo? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de apoyo terapéutico, el psicólogo va a dar todo el enlace, el apoyo, el sostén del que sea posible. Por eso es importante que ante casos así se haga contrato para dar la atención. Y en ese contrato ser muy claras en cuanto a cuánto asumimos como pacientes o cuánto asume como paciente la responsabilidad y quien le esté cuidando. En el entendido y clarificando desde el inicio que la idea de la persona es esta y que se va a hacer todo un trabajo multidisciplinario para que se le dé el apoyo correspondiente. Sin embargo, la decisión es total y absolutamente del sujeto y que el terapeuta estará ahí acompañando, pero no podrá exceder a lo imposible que esté fuera de sus manos y de su alcance. Entonces, por eso es importante siempre tener estos contratos en inicio para que nos evitemos problemas posteriores, sobre todo porque hay muchas veces está este enojo, esta molestia, esta frustración de los familiares sobrevivientes cuando esto sucede, pero pues entonces, ¿para qué fue? Entonces, ¿para qué se estaba atendiendo? Puede manifestarse de esta manera, no propiamente porque así lo piensen o sea, sino porque en ese momento de descontrol ante la situación puedan canalizar su molestia o su agresividad hacia buscando un culpable. Entonces, por eso es importante que el terapeuta tenga estas medidas precautorias. Y si es posible, hacer la filmación de las sesiones para tener también este apoyo ante una posible situación posterior y que tenga un apoyo en ese sentido. Muchas gracias, Maribel. Adelante, Aarón, ¿tienes duda? Buenas noches, gracias. Maribel, felicidades por tu magnífica ponencia. Gracias. En relación a lo que comentan con Bernardo, es cierto, bueno, la parte de la psicofarmacología nos menciona que también la parte de la depresión, pues nos da para arriba los medicamentos, ¿no? Nos da para arriba la parte donde los antidepresivos nos van a quitar
el sentimiento ese que tenemos o la función de la depresión, ¿sí? O de la distemia, pero nos va a dar para arriba, entonces, por supuesto, nos vamos a querer a suicidar, ¿no? Ha pasado con un paciente que he conocido de un colega que se muere, fallece su esposa, va con el psiquiatra le receta antidepresivo, lo más común, pero no sigue un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, siempre va de la mano un antidepresivo con un tratamiento psicoterapéutico. Esa es la primera. La segunda, lo del cutting, en esa parte sí quisiera aclarar bien, que hay que analizar muy bien el tipo de trastorno que tiene, hay que checar el tipo de trastorno que tiene, porque en un trastorno límite de la personalidad es menester que se revise y que se coadyuve junto con el psiquiatra, puesto que ese tipo de trastornos va a expresar ese sufrimiento, porque el sufrimiento no es físico, sino es psicoemocional, ¿sí? Lo va a expresar y lo va a traducir en dolor. Y es por eso, como bien lo menciona mi colega Maribel, que trata de irse hacia adentro, ¿no? Entonces trata de expresar de una manera física, por medio del cuerpo, ese dolor que siente y no haya cómo, ¿no? Más en esa etapa de la pubertoadolescencia, ¿no? Bueno, la tercera, en la parte legal, como bien lo mencionas, Maribel, sí, el contrato, pero lo que lo va a salvar al terapeuta, siempre les he comentado, es la bitácora digital. Hacer una bitácora digital te exime de cualquier responsabilidad ante cualquier autoridad ministerial, bueno, ahora de fiscalías, y cualquier autoridad judicial, ¿no? He tenido un caso conocido en donde de apoyo terapéutico que tenía una persona y no era por cuestión de suicidio, se veía implicada la terapeuta, pero ella al grabar las sesiones le sirvió como base para su defensa y pues soltaron a la terapeuta. Gracias por permitirme este valioso momento. Gracias, Arión. Sí, efectivamente, esta parte de el acompañamiento psiquiátrico y psicológico es fundamental, sobre todo en casos de depresión. Sí, como psicólogos y psicoterapeutas sabemos que mientras el paciente está en estado depresivo profundo, no va a atentar en absoluto contra sí mismo. Pero en cuanto tenga estos elementos para tener la incentividad de hacerlo a través de medicamentos, se puede dar, el riesgo de suicidio es altísimo. Por eso tiene que estar súper vigilado y en total y absoluto acompañamiento psicológico. Eso es fundamental. Y sí, en efecto, esta parte donde, ya lo decías, y sí es importante subrayarlo, qué bueno que lo comentas, Aaron, gracias. La parte legal, tanto el contrato como yo también lo comentaba, el filmarlas, el grabar las sesiones, son los grandes elementos que nos van a fortalecer. Y bueno, ya Amerito en nuestro favor de expandir más la información al respecto, pero sí, es importante tomarlo siempre en cuenta porque ante el dolor y ante la desesperación y ante buscar hacia dónde sacar esto que sentimos cuando hay este tipo de eventos, la familia busca culpables y no importa quién sea. Y pueden haber cambios dramáticos y muy, muy marcados en cuanto a cómo eran y cómo después pueden conducirse aun cuando no sea como ellos lo estén manifestando. Por eso las pruebas son altamente importantes. Gracias. Gracias, Maribel. Olivia nos pregunta si tienes algún formato del contrato. Como tal, sí es el contrato terapéutico que utilizamos normalmente para dar sesión. Ahí se incluye esta parte de los intentos y de que en un momento dado el paciente responsable es el que habitualmente se ocupa para sesiones, haciendo este hincapié, pero sin problema podemos compartirlo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna Yo quiero duda? hacer una última aportación, si me lo permiten.
Adelante, Cris. Quiero hacer una última aportación. Ahorita desde enero, desde que empezó todo el asunto de la pandemia, la mayoría de los médicos está dando la receta por 3 meses de medicamentos. ¿Sí? Cada trimestre le dan a uno cita, pero prácticamente le vuelven a dar a uno la receta por los mismos medicamentos otros 3 meses. Y si va uno a alguna especialidad, si te ven que caminas derecho, que no tienes ninguna discapacidad, no te dejan pasar a ningún familiar contigo. Entonces, a fuerzas entra la persona sola. ¿Sí? No los dejan pasar. No, usted puede caminar. Digo, a menos de que lo vean en silla de ruedas o que verdaderamente está muy discapacitado, entonces sí, entra un familiar con él, pero nada más. Menos no te dejan pasar a nadie más. Para que pues todo el mundo que contemple que si va a llevar a alguien, sepa que no la van a dejar pasar, que lo va a tener que esperar en la puerta. Y en la puerta de la calle, no creas que en la puerta del consultorio. ¿Sí? Te digo porque yo acabo de ir a ortopedia y me mandaron a especialidades y no. No. Digo, acabo de ir, fue en agosto y no dejaron entrar a mi familia conmigo. No, usted no necesita acompañante, usted pase sola. ¿Sí? Y bueno, afortunadamente lo mío era, entre comillas, había un diagnóstico poco favorable, pero ya después el especialista me revisó y me dijo, no es necesario que le hagan la resonancia porque no es para operación. Y entonces ya me mandó a rehabilitación, pero no te dejan pasar a nada. Y todas las recetas las están dando ahorita para 3 meses. Aún siendo médico particular, te da la receta para 1 mes o 2 meses. Esa es la observación que quería yo hacerles. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, esta parte de la pandemia y justamente todo lo que conlleva, ha habido cambios significativos y muy importantes a considerar. Entonces, sí son de las situaciones que si llegase a presentarse el caso para la medicación y sea necesario, es que depende mucho también del área de salud a la que se está accesando. No es lo mismo que se vaya a ver a un psiquiatra porque ahí hubo un antecedente o una situación de depresión o de intento suicida a otra especialidad. Si en el caso de que una persona acuda a otra especialidad, pero que tengamos un marco en este sentido, es importante hacerlo notar ahí en la entrada, comentarlo y hacer manifiesto que el medicamento por instrucciones del psiquiatra, por instrucciones de la autoridad competente, la está llevando el familiar. No lo puede recibir la persona que entra, no la puede recibir el paciente. ¿Por qué? Porque está en un cuadro de vulnerabilidad y que no está apto para recibirlo, por eso se está sustentando. Y en ese sentido, bueno, se puede interactuar o se puede acceder al área de recursos humanos para hacer esta solicitud por escrito incluso. Y ver las formas que finalmente los medios que haya lugar en cada institución, dependiendo de la que se trate, si fuese necesario. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Creo que ya es todo. Maribel, pues muchísimas gracias. Nos prestas tantito la pantalla porque Eli ahorita va a darte un... Listo. Muchas gracias. Pues en nombre de todo el equipo juntos, adelante Eli, tú me dices. Te damos las gracias por tu participación.
La comunidad Juntos Todos Somos Uno entrega el presente reconocimiento a la maestra Maribel Guevara Rodríguez por impartir la plática interactiva al equipo Juntos Prevención del Suicidio el día 23 de septiembre del 2020 vía plataforma online Zoom. Muchísimas gracias, Maribel, y ojalá tengamos aquí otros días. Estás invitada la próxima semana. Vamos a tener a una invitada de trabajo social y va a dar un tema del papel que juega el profesionista multidisciplinario en el área de Procuraduría del DIF para maltratos de niños, niñas y adolescentes. Eso va a ser la siguiente semana. Estás invitadísima. Muchísimas gracias de verdad por todo, a todos por su asistencia. Y no sé si quieras comentar algo, Eli. Sí, pues bueno, antes que nada, gracias Maribel por tus aportaciones y el reconocimiento lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico, ya igual ya el de, espero tengas el dato y si no ahorita lo capturamos para enviártelo y agradecemos mucho. Tú, digamos, fuiste o estás haciendo parte del programa que nosotros manejamos para nuestra propia capacitación. Todos los que nos encontramos en este programa somos psicoterapeutas. Entonces creemos importante también la parte de la capacitación y entonces nos hemos estado como involucrando en algunas temáticas por la población y bueno, hoy fuiste la invitada y te agradecemos mucho tus aportes. Muchas gracias. Muy agradecida por la invitación, muy agradecida por la presencia de ustedes, muy enriquecida con esta retroalimentación y pues